Vamos a ver una placa en la cual repasaremos las campañas de Olimpia después de aquella final de la Libertadores 2013, que fue que llegó a la final. Claro, hablamos por supuesto de las campañas internacionales. Okay. Porque muchos hablan de Olimpia, de la historia, de lo que representa el club y compañía, pero llegó a cuartos de final solo en 2 oportunidades después del 2013. 2014 no participó de ningún torneo internacional. Claro. 2015 jugó la Sudamericana, eliminado contra Independiente. Francisco Arce, técnico de Olimpia. 2016 llega hasta fase de grupos, no pasa de ronda. Con Jubero. 2017 se elimina en fase 3. Con Pablo Repeto se elimina por penales contra Botafogo. 2018 fase 2, primer torneo de Garnero, pasa a la fase 1 pero se elimina contra el Junior de Barranquilla. 2019 contra Liga de Quito, increíble eliminación cuando Olimpia era parecía favorito, que tenía todo para darlo vuelta, hasta tenía uno más en cancha y queda penal fuera contra Liga de Quito con un penal que falla William Mendieta. 2020, aquella eliminación increíble contra el Delfín en la última fecha. 2021, una gran campaña con Sergio Orteman. Olimpia elimina en octavos de final a Internacional de Porto Alegre por penales y se elimina contra Flamengo, que le gana los 2 partidos por goleada. Inter, que además le había ganado goleado en fase de grupos, pero lo eliminó en octavos. 2022, Olimpia comienza en fase 1, queda fuera en fase de grupos y pasa a la Sudamericana. Increíble eliminación contra el Goianiense. Tenía todo Olimpia para pasar porque había ganado con autoridad el partido de ida y queda fuera en octavos de final de la Sudamericana. 2023, la última gran campaña, victoria contra Flamengo, aquel 3-1, creo que es inolvidable, y más aún es inolvidable porque fue la última victoria de Olimpia a nivel internacional, porque después en cuartos de final se elimina contra Fluminense. 2024 jugó solo la Sudamericana, un partido eliminado contra Emiliano, y 2025, como ya sabemos, cuarto en su grupo, a falta de un partido, eliminado de toda competencia internacional. Cuartos de final, lo mejor. 2021 y 2023. Dos cuartos de final metió Olimpia. Solamente pasó fase de grupos en 3 ocasiones: 2019, 2021 y 2023. Sí, y en ambos casos de cuartos de final, eliminados por equipos brasileños. Sí. Flamengo y Fluminense. Así mismo. Bueno, Olimpia, que está fuera de todo. Recordemos, este es un problema del que nadie habla. La falta de ingresos, pero la segunda parte del año. Porque ese es un tema preocupante, porque muchas veces los clubes hacen su presupuesto, sí, adelantándose a que por lo menos van a pasar una etapa de copa y ese dinero no va a llegar. Y en especial Olimpia, sí, por la situación económica en la que está. Con muchas deudas. Con muchas deudas y que necesita cualquier tipo de ingreso para poder cubrir las deudas aparte. Nuevas deudas, nuevos contratos, posibles rescisiones, todo eso también va sumando.